es bueno hacer una explicación breve. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, viene a salvar las almas, a perdonarlas, a redimirlas, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La Iglesia no viene a acomodarse, la Iglesia no viene a ver qué es lo más conveniente en tal o cual momento. Y en esa acción de Jesucristo y de la Iglesia se busca la verdad, siempre. Las grandes preguntas han atravesado al ser humano desde sus inicios como ser consciente. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algún sentido en esto que llamamos vida más allá de la sola supervivencia? Muchas respuestas se han esbozado para calmar esa latente angustia. Cada cultura, cada contexto histórico, incluso cada persona es susceptible de formular una. Pero, ¿qué sucede cuando una respuesta busca imponerse sobre las otras? ¿Qué sucede cuando desea autoproclamarse como la única respuesta verdadera? Las religiones organizadas dan esa respuesta. Esta es total, única y excluyente. Pueden vestirse con muchos trajes, pero tienen en común no solo el deseo de aliviar la angustia ante la incertidumbre de la vida, sino también el deseo de su autopreservación. Yo soy ejemplo de ese intento de autopreservación. Fui bautizada católica a los 2 años sin haber tenido opción de elegir la ideología que me presentaban. Fue una simple tradición social, ya que ninguno de mis padres es un religioso devoto. Toda mi niñez me presenté como católica solo por mera respuesta programada. Ya en mi adolescencia empecé a considerarme agnóstica al ver la doble moral que acompañaba a los rituales religiosos. Ver personas con actitudes de arrepentimiento que no concordaban con los actos que luego hacían, ver cómo cogían a conveniencia personal qué regla o dogma seguir y cuál no, me parecía una vil hipocresía. Desde chica me pregunté cómo las instituciones religiosas, con tanta sangre en las manos y contradicciones en los actos, han prevalecido a lo largo del tiempo. Pasaron los años y mi pregunta y mi deseo de responderla también prevalece. Considero necesario observar la trama social de las diversas religiones para entenderlas como manifestaciones culturales, no como revelaciones sobrenaturales. Entender la historia de la religión mayoritaria de nuestro país, sus intereses y su relación con el poder político es un buen primer paso. ¿Cómo llegó el catolicismo a instalarse en las bases de nuestra sociedad? Si hablamos del vínculo de la Iglesia Católica con el Perú, bueno, es obvio que la Iglesia Católica, a través de Fernando de Luque, fue un financista de las expediciones descubridoras, entonces están desde los inicios del virreinato acá. En 1570, cuando llega Francisco de Toledo, que es un personaje muy importante en la historia colonial, va a desestructurar justamente el mundo andino, ¿no? Va a implementar una serie de reformas, como por ejemplo reducir a los andinos en diferentes espacios, y cada reducción con un sacerdote, ¿no? Con un doctrinero, como se llamaba en esa época, y para evangelizarlo, ¿no? La idea es reducirlo, ¿cierto?, para generar una evangelización. En muchos casos va a ser mediante golpes, ¿no? O sea, tienes que aprender a la fuerza, ¿no? Tienes que repetir los mandamientos de la fuerza, la palabra de Dios es la fuerza. Entonces, eso va a ser muy traumático para muchos pobladores de los Andes acá, ¿no? Y fue totalmente avalada justamente por los religiosos, ¿no? Para el siglo XVII, por ejemplo, va a aparecer lo que se llama la extirpación de idolatrías. Lo que se busca es eliminar de una vez por todas digamos, los ídolos de los hombres andinos, ¿no? Fue un proceso muy violento, ¿no? Entonces, en varias comitivas iban a diferentes regiones inspeccionando, visitando donde había tal ídolo, donde había una huaca, donde había algo que podía ser tan pequeño como una piedra,
¿no? Descubrirla y eliminarla. Y en muchos casos era a punta de golpes, de azotes, de matanza también, ¿no? Cuando llegan, digamos, los españoles con toda la carga occidental, ¿no? Que viene con ellos, generaron una ruptura, ¿no? Una especie de trauma también psicológico. O sea, ya no tengo a mis ídolos, a los cuales yo adoro, ahora me ponen una cruz en la cual no entiendo, en la cual no sé cómo aproximarme, y les resulta incomprensible, ¿no? Incluso la Biblia, ¿no? Que para ellos era como que algo demasiado abstracto, ¿no? Algo que no me habla, o sea, cómo me relaciono con un papel, ¿no? Entonces era difícil. En el siglo XVIII hay una serie de problemas en España, hay una guerra de sucesión, una casa francesa que asume el poder de España, y obviamente también los elementos franceses comienzan a filtrarse en la corona, y para después llegar justamente tanto a México como a Perú. La época de auge de persecución que fue en el siglo XVI ya no se da en el siglo XVIII. Ya tenía controlada básicamente la sociedad, pero entonces ¿qué elementos había que buscar? Y en muchos casos fue la prohibición de libros, ¿no? Sobre todo de libros ilustrados, de personas ilustradas. Entonces ahora vamos a perseguir a los lectores que se atreven a leer libros prohibidos, lecturas prohibidas, ¿no? De filósofos franceses, alemanes, ingleses, que son ateos o agnósticos, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII la Inquisición se encargó de eso, ¿no? Ya para el siglo XIX las cosas van a cambiar, ¿no? Es una época de rupturas, ¿no? A nivel europeo. Ya se había dado la Revolución Francesa, y en Europa misma hay un proceso de secularización que también obviamente se va a reflejar en América, ¿no? Entonces los ilustrados, ¿cierto?, van a comenzar a proponer justamente la ruptura, van a comenzar a pregonar la idea de establecer una diferencia en el Estado, o desligar Iglesia y Estado, ¿no? Aún así, la Iglesia tiene mucho poder todavía, ¿no? En cuestiones políticas, sociales, en toma de decisiones trascendentales está muy metido, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, no se puede negar de que la Iglesia, digamos, se ha infiltrado. Las relaciones de la Iglesia con el Estado fueron normadas cuando este dictador Suelo, Morales Bermúdez, antes de irse del poder, pocos días antes, firma el concordato con el Vaticano. Entonces, digamos que de esa manera se llega a un acuerdo entre estados, el Estado Vaticano y el Estado peruano. Eso es lo que está normando las relaciones entre Estado e Iglesia actualmente. Los concordatos surgen en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Desde entonces el Vaticano firma concordatos con distintos países, a veces no llegan al nivel de concordato, ¿no?, cuando regulan muchas áreas, ¿no? Pero digamos, del análisis de todos los concordatos que ha firmado el Vaticano en el mundo, ¿no? Son 7 los más lesivos, los más desventajosos para el Estado firmante, y como es de esperarse, entre esos 7 está el concordato peruano. Este tratado, como reza en su primer artículo, o en el encabezado, ¿no?, norma las relaciones entre el Estado del Vaticano y el Estado peruano, y establece obviamente que las exoneraciones tributarias y todos los beneficios de que goza la Iglesia seguirán tal cual han estado. Y luego el artículo 19 es el que establece con todas sus letras que en el currículo educativo nacional se impartirá el curso de religión católica. Un Estado que es cómplice silencioso del adoctrinamiento descarado de la niñez y la adolescencia peruanas a través de un curso mal llamado de religión, no es un Estado laico, ¿no? Un Estado laico es aquel en el cual ninguna religión interviene en la vida civil, ninguna religión interviene en las normas, en las leyes y en cualquier medida y actuación del Estado o de cualquier nivel de gobierno, sea nacional, regional o local. Eso es un Estado laico, eso es un Estado en el cual está separado el poder civil
de la Iglesia. En toda la constitución fujimorista que está vigente todavía, que tenemos desde el año 93, no existe en ninguna línea de la constitución la palabra laico adscrita al Estado. La palabra laico no existe en la constitución peruana, no está en ninguna parte, por ningún lado, no la vas a encontrar, no vas a encontrar ni laico, ni laicidad, ni separación, absolutamente nada, cero. Sencillamente la religión debería no estar exenta de tributación, ¿no? En lugar de estar rifando la mamadera estatal a una serie de organizaciones nucleadas alrededor de dogmas, ¿no? que son premedievales, debería haber una mejor priorización de los recursos del Estado. Recorriendo las instituciones educativas de Lima se observan motivos religiosos por todos lados. La mayoría de sus nombres reflejan una devoción cristiana manifiesta. La educación peruana está repleta de estas referencias. Desde muy niños, las ideas de la Virgen, Jesús, los ángeles, el cielo y el infierno circulan en nuestro imaginario social. Siendo creyentes o no creyentes, de una u otra forma, crecemos alrededor de iconografía católica y su forma particular de ver el mundo. ¿Cómo nos forma la sociedad? ¿Cómo delinea nuestras creencias desde nuestra infancia? Usualmente los preceptos religiosos y las historias y los mitos de las diferentes fes se le muestran a los niños incluso antes de que los niños comiencen a pensar, ¿no? Los niños en una etapa muy temprana reciben influencias religiosas a través de las costumbres de la casa. Un niño no tiene un concepto de la realidad como manejamos nosotros, ¿no? Un niño puede aceptar cualquier cosa, su mundo es completamente nuevo. Uno nace con una religión, uno no se pone a pensar cuando tiene 5 años sobre dioses y cómo es Dios y cómo va a ser y qué cosa voy a creer. Uno normalmente asimila la religión que tienen sus padres, las costumbres religiosas que ves en la casa, que aprendes de ellos. Por eso es que las religiones sobreviven siglos, pero además por eso es que los hijos de los católicos son usualmente católicos, los hijos de los musulmanes son usualmente musulmanes. Todos confían en su fe porque es lo que te enseñan de pequeño. Es muy difícil quitarle a una persona ese pensamiento mágico que te introducen desde muy niño. El curso de religión, ¿no? Como lo tenemos tradicionalmente, busca catequizar a los alumnos. Entonces, obviamente no le das una información más compleja, porque imagino la finalidad es que ellos sepan lo mínimo para que tengan una fe, pues, de una manera, no sé, llevadera y pueda ser un creyente, ¿no? Promedio, ¿no? Este curso mal llamado de religión, que según hemos visto en el concordato mismo, está tipificado como curso de religión católica, porque no es religión, es catecismo católico puro y duro. Este curso es una piedra angular del adoctrinamiento de la niñez y la adolescencia peruanas. Lo que se enseña va de la mano con la catequesis. Entonces, muchos libros tienen como base obviamente la Biblia, como base la tradición de la Iglesia. Es muy fuerte la dogmatización, es muy fuerte justamente el hecho de adoctrinar justamente a los niños y a los adolescentes cuando están en secundaria. Es un interés altísimo, una de las primeras prioridades de la Iglesia Católica, el aborregar a la sociedad desde la niñez, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y para eso existe ese curso, ¿no? Esas enseñanzas en una cultura, por ejemplo, como la nuestra, muy pocas veces se ven corregidas. Ciertos mitos católicos o cristianos en un país muy cristiano no son criticados hasta que estás completamente indoctrinado en esa creencia, ¿no? Y tal vez nunca se ha criticado a lo largo de tu vida.
yo estoy convencido de que el pensamiento crítico tiene que ser justamente la punta de la lanza, ¿no? O sea, si tú enseñas religión, tienes que hacer que el alumno, la alumna sea crítica. O sea, no es simplemente, escucha, profesor, me dice esto y ya, sino que hay que incentivar a que cuestionen, a que participen, ¿no? Y una religión, una persona que sea creyente sin actitud crítica, pues es un fanático, ¿no? Si para un adulto puede ser incomprensible o descabellado, o sea, para un adolescente y un niño, me imagino, es como meter un chip en automático, mira, cree esto y punto, ¿no? Digamos, como parte de la plataforma educativa, no se puede admitir un curso en el cual la enseñanza se da por autoridad, donde las cosas se siguen porque fulanito antes las dijo, ¿no? Donde se aceptan dogmas que no tienen respaldo en evidencia, donde no existe el más mínimo resquicio para aplicar el método científico, ni el pensamiento crítico, ni las leyes de la lógica. Esas cosas, ¿no? Son totalmente, digamos, están en el campo del dogma y por lo tanto solamente se pueden enseñar a la fuerza, por imposición. Esa clase de enseñanza choca frontalmente contra cualquier enseñanza de calidad que se pretende impartir a los educandos del Perú si queremos que el país tenga una educación del siglo XXI, porque hasta el momento estamos en un esquema, no sé, semi-virreinal todavía, con intentos, ¿no? Con varios intentos, con mejoras ligeras, y que están bajo constante ataque de los grupos más insoportablemente conservadores. Por ejemplo, hay muchos que siguen la línea de este filósofo estadounidense Daniel Dennett. Él propone que se enseñen todas las religiones en los colegios, ¿no? Que se enseñen y como un curso, digamos, de corte histórico, de corte descriptivo, ¿no? Un curso que promueva, ¿no? la adoración y el seguimiento de los rituales específicos. Lo que dice Dennett es que si todas estas religiones se le enseñan a los chicos, entonces van a ver la religión como un fenómeno natural, no como un fenómeno sobrenatural, no como un objeto de adoración, de culto, de respeto, de cosas que no se merece nunca ni se merecerá jamás, ¿no? Entonces eso es una de las opciones, que sencillamente es eliminar el curso de religión y en el curso de historia agregarle, ¿no? varios puntos relacionados a la historia de las religiones, ¿no? que ya existe, ¿no? De alguna manera te enseña cuál es la realidad, ¿no? La realidad no solamente es la religión cristiana, sino hay otras, ¿no? Otras religiones, otras variantes también, y permite conocer, ¿no? Y yo creo que eso también genera tolerancia, ¿no? O sea, conocer un poco más, discutir también las posturas que puede haber de una y otra, porque hay mucha diferencia, ¿no? Tienen como base un mismo punto o diferentes raíces, o sea, eso de alguna manera genera pues una mayor apertura y un mayor diálogo, ¿no? La otra opción, digamos, es reemplazar el curso por digamos, hacer regresar el curso de filosofía, que no debería haberse quitado. La persona que puede dictar religión tiene que tener mínimo una base filosófica y que no sea una filosofía sujeta o sometida a la religión, sino que sea capaz de cuestionar. Un curso que incluya mucho de pensamiento crítico, que hable de la lógica, ¿no? Y que también incida mucho en aspectos de ética. No puedes enseñar religión, ¿no? Si es que no cuestionas la realidad misma, ¿no? Entonces creo que la filosofía ayuda muchísimo a tener una aproximación mucho más amplia e incluso más tolerante, ¿no? ¿Cuántos profesores de religión realmente conocen más otras realidades culturales que pueda ayudar a complejizar el panorama, ¿no? A veces se piensa que las cosas son A y B, cuando puede ser de todo el abecedario, ¿no? El pensamiento crítico y la ética deberían estar específicamente, ¿no? incluidos en el DSN. Eso definitivamente sería beneficioso. Suele pasar también que en muchos colegios, a veces el curso de religión
se edita una obra pedagógica en la semana. Entonces no puedes avanzar mucho, ¿no? Si quieres complejizar el tema, si quieres cuestionar otras cosas, posiblemente generar debates, controversias e discusiones con los alumnos, se te agota el tiempo. Para los que enseñan una religión católica, ese tiempo reducido, o sea, basta, porque ya es un curso que se enseña desde primaria. Entonces es como que retroalimentar constantemente la religión, constantemente los dogmas, constantemente la fe, constantemente la tradición, constantemente ciertas normas, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que si tú quieres un curso de religión que vaya a apunte a una historia de las religiones o una discusión de otras religiones, sí demanda, intelectualmente hablando, demanda más tiempo, ¿no? Si la currícula te plantea solamente, ¿sabes qué? Máximo 2 horas a la semana, no puedes desarrollar mucho tampoco. Lo concreto es que tendrían que aumentarse las horas, porque sabemos que el Perú está a la cola en la cantidad de horas dictadas en las clases en el colegio. Entonces probablemente un cambio de este tipo pudiera dar entrada a cursos de esta naturaleza. ¿Y cómo abordar el tema de la moral? Es común escuchar que un hombre sin temor a Dios es capaz de hacer cualquier cosa, que sin la presencia de la religión los hombres no sabrían cómo comportarse en conjunto. ¿Será que los valores que permiten una sociedad más justa y próspera están estrechamente ligados con los valores cristianos? ¿Es la religión católica, la mayoritaria en nuestro país, la brújula moral que nos ayuda a ser mejores personas? No dependes de una religión para tener una formación moral. La moral es la capacidad de nosotros de poder encontrar qué cosa es bueno y qué cosa es malo, identificarlo en nuestra manera de actuar, y el beneficio es que el grupo sobreviva. La solidaridad, el vivir en sociedad, ¿no? El no dejar a otros atrás, no solamente es algo que suena bien, es algo que es parte de la naturaleza biológica del Homo sapiens. Los estudios más recientes sobre moral en personas y animales han encontrado que probablemente la moral es un tema evolutivo, es algo necesario en los grupos de animales sociales. Nosotros como animales sociales compartimos esa característica con otros animales. Nosotros somos primates y los primates somos mamíferos, y los mamíferos en su inmensa mayoría son animales sociales, están dotados de una individualidad, pero en grupo logran una identidad grupal también bastante notoria. Entonces eso es algo, digamos, que no es una clase de manifiesto ideológico, eso es ciencia, ¿no? Y es algo que está cada vez más pulido, y que es un tema muy interesante, que hay mucha literatura al respecto que se debería buscar, pero definitivamente la moralidad no le pertenece a la religión. La religión lo que hace es establecer un código. No te dice, piensa bien las cosas, decide lo que es mejor para el grupo. Normalmente te da una lista de cosas. Esa lista de cosas normalmente desciende de la moral de la época. Si la Biblia dice no matarás, es porque en la época ya habían descubierto que no es muy útil que el grupo se esté matando. Entonces lo pongo en la lista. En la Biblia no se hace mención, por ejemplo, a lo malo que es la esclavitud, porque la decisión moral que tuvimos como sociedad humana de que la esclavitud estaba mal es en realidad del siglo XIX. Para nosotros sería inconcebible en este momento que alguien escriba un libro que diga que la esclavitud está bien, o que no lo prohíba, ¿no? Entonces, no es tan cercana la relación entre la religión y la moral. Es como comparar la persona que da el discurso y la persona que toma notas del discurso. O sea, hay cosas muy básicas, ¿no?, que no enseña la religión, ¿no?, como respetar a una persona, como solidarizarse con una persona, ¿no?
Y eso obviamente lo vas aprendiendo en el día a día. Ahora, eso no necesitas tener una base cristiana para llegar a eso, ¿no? La gente diciendo, necesito la religión porque si no, no voy a aprender temas de moral. Consecuencia de que por siglos hemos enseñado a la gente que estas son las reglas, ¿no? Nuestro grupo tiene estas reglas porque lo dice nuestro libro sagrado. Para decepción de los fanáticos religiosos, la moral no es algo que viene impuesto desde arriba por un amiguito imaginario sobrenatural. La moral es realmente algo que viene desde abajo como producto de la evolución de las especies. Todos tenemos una moral que aprendemos en nuestras casas, en la vida social, en relaciones amicales o de pareja y de amigos. La iglesia en realidad nos enseña muy poco a distinguir lo que está bien de lo que está mal. A menudo la Iglesia recurre al porcentaje de bautizados en el Perú para mantener sus beneficios económicos y ejercer presión en temas de interés público. Una amplia mayoría de supuestos católicos respaldan su agenda en temas sociales, culturales y políticos. Pero, ¿las cifras de católicos en el Perú realmente concuerdan con el número de practicantes o siquiera creyentes en los imperativos de la Iglesia? Hallé en el acto de apostatar la mejor opción para concretar mi disconformidad. Es una de las respuestas que buscaba. ¿Qué tan significativo puede ser el acto de una sola persona? Borrar mi nombre de los registros de la Iglesia no les afectaría en nada. Soy solo una gota más en su océano de cifras, pero este acto simbólico para mí lo significa todo. Significa romper con una educación que considero impositiva y sesgada, romper con la anuencia a comportamientos aberrantes y justificaciones disparatadas, romper con el cómodo cinismo de quien acepta por inercia prolongar el estado normal de las cosas. Bueno, para mí no es normal quedarme callada, de brazos cruzados y sin hacer nada. Tenía 2 años cuando mis padres me bautizaron. No creo que hayan actuado con malas intenciones. Solo creo que no advertían las implicancias de lo que hacían. Era una cuestión cultural bautizar a un bebé. Creían que hacían lo correcto, pero los valores que los llevaron a decidir el bautizo no son los mismos que tengo yo. Sus creencias no son las mías, y ningún documento a mi nombre debe afirmar algo que yo no soy.